Bueno, muy bien. Entonces, con las buenas noches para Nicolás, con las buenas noches para Luis Fernando, tenemos entonces la oportunidad hoy de trabajar la sesión número 15, sesión que ya nos va dando pues como la claridad de lo que ha sido pues la propuesta, el objetivo de este tema de responsabilidad social, principalmente para enmarcarlo dentro de lo que es la disciplina de mecatrónica, en este caso para nuestra tecnología en gestión de sistemas mecatrónicos, de lo que se puede hacer desde nuestro rol, ¿no? Desde nuestro rol pues con la disciplina. Así que vamos a darle ahora el lugar a Nicolás y Luis Fernando para que compartan pues una presentación que tienen preparada para hoy. Así que ya les habilité aquí para que puedan proyectar y compartir pantalla, así que adelante chicos. Luis, yo te mandé las diapositivas, ¿tú las puedes proyectar, porfa? No sé en este computador, como no estoy en el mío, espere, yo miro. Yo creo que sí, no creo que haya mayor dilema. Muy bien. Sí, ya vi que sí. Ya voy a compartir pantalla, don Alex. Muy bien. ¿La pueden ver? Sí, ahí la estoy viendo. Se me ha hecho por aquí. ¿Listo? Un delay en modo presentación. Yo la vendí en una presentación, ¿no se veía así? Espérame, primero. No. Esperen, yo vuelvo vuelvo y comparto pantalla. Ya, vuelve a ver Dale a eso. ver eso. Y en la parte de abajo donde se agranda y se pone Y yo he pequeñito, visto está al que ladito hay como, como un trípode. sí, eso, ahí. Pero tienes que habilitar contenido. Arriba en la una raya amarilla que dice habilitar contenido. ¿Pueden ver todo lo que yo estoy haciendo? No, No, Esperen, pues. ahí vuelve a compartir eso, ahí ya ¿Ya? va, ahí ¿Ahora ya sí? llega. Ajá. eso. Dale arriba que Eh, dice habilitar contenido. Pero se salió. Se ha tenido la función de compartir pantalla porque la Eso. ventana Ahora compartir. dale otra vez compartir pantalla y ahí ya lo puedes poner grande. Y aquí. Eso. ¿Ya? Ya no grabamos Ahí de ya. diapositivas. Es que no Esa estoy en pues. mi Bueno, portátil, estoy en entonces, mi portátil. eh, en el taller 11 nos decía el desarrollo sostenible dentro de la empresa. Entonces Ujú. escogimos entre los dos la empresa Domingueros, que es a la cual se le pueden poner más de estos objetivos que lo de la tornillería. ¿Listo? Perfecto. Dale, Luis. Bueno, fin de la pobreza. El fin de la pobreza, como su nombre lo dice, es acabar con aquellas personas que luchan día a día por su supervivencia. Entonces, ¿qué hizo Domingueros? En la sociedad reunió, ellos empezaron con un proyecto, ¿sí? Entonces empezaron con el proyecto de poder brindarle una ayuda a la sociedad más pobre, a la sociedad vulnerable que pasaba por las calles. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cuando pasaba alguien pidiendo comida o pidiendo alguna cosa, se le daba un pequeño sándwich, pero con un vasito de agua o a veces un vasito de gaseosa y se le brindaba a ellos, ¿sí? Esa era como en tu entorno social, dando ahí también a la pobreza, ayudando en ese sentido. Y ya el último tenemos a Domingueros.
como es Domingueros, es una empresa social totalmente responsable y ellos mismos dicen, no, no más a este fin de la pobreza y no más a aquellas cosas que están acabando con nuestra sociedad día a día cuando salimos de nuestras casas. Entonces, a eso ha reflejado prácticamente el fin de la pobreza. O sea, Luis, por favor. Hambre cero. Acá que Entonces, aquí estoy 24/7. podemos reflejar tres aspectos: aporte social, creatividad y desarrollo. A principios de este año, Domingueros decidió sacar un pequeño proyecto que era una cajita con comida y repartirla los fines de semana, prácticamente los domingos, a las personas vulnerables que veían en las calles, como en el mismo ámbito que había mencionado anteriormente. ¿Qué pasa? Al momento Domingueros empezar a hacer estas pequeñas donaciones, llegó el aporte social. El aporte social de las personas que vieron estas actividades y decidieron acercarse al establecimiento. A partir de ahí, en la semana se sacaba un 5% de cada una de las ventas diarias y las otras personas daban el otro 5% y así reunían para las comidas de esas dichas cajitas. Por eso entonces puse creatividad, desarrollo y aporte social. Desarrollo de un nuevo producto, creación, eso, a ver, creación de un nuevo comienzo y aporte social, que es lo que hacían las demás personas. Entonces a esto va el hambre cero. Ya la puedes pasar. Listo. Salud y bienestar, compromiso y seguridad laboral. Esto prácticamente lo vemos dentro de la empresa. Como su nombre lo dice, salud y bienestar. Compromiso, tener siempre sus utensilios de trabajo seguros, bien guardados y tener siempre un buen bienestar social dentro de la empresa. Seguridad laboral. Al momento de nosotros ingresar a nuestro ende de trabajo, tenemos como seguridad y bioseguridad porque manejamos alimentos. Tenemos la parte de zonas de corte, tenemos la parte de la parrilla y tenemos también un pequeño botiquín dentro de la empresa que nos ayuda a nosotros a tener una seguridad laboral. Al momento de nosotros entrar, la persona que tiene mayor de 18 años se le hace firmar un contrato por lesiones a la quemadura. Como se usa la parrilla, que es la zona de calor dentro de la empresa, debe tener un contrato, ¿sí? Que si esa persona se llega a quemar o se llega a lesionar gravemente en esa zona, la empresa correrá con todos los gastos todos los gastos médicos. Listo. Pásala, por favor. Educación de calidad. Valores y compromiso social. Bueno, la educación de calidad dentro de esta empresa se basa entre los valores. Desde que entramos hasta que salimos, debemos poseer unos valores totalmente dichos y a la altura al momento de tratar a los clientes y al momento de tratar a nuestros propios compañeros. Compromiso social. El compromiso social se debe a esto al momento de nosotros prestar el servicio. No podemos llegar a nosotros e insultar o tratar mal a una persona porque la misma sociedad hace que el establecimiento caiga. Y nosotros tenemos el compromiso de que la persona entre y salga de buena manera y salga feliz prácticamente después de haber comido. Listo. Puedes seguir, por favor. Igualdad de género. Es un tema que a lo largo de todos estos años han abarcado directamente en las zonas de trabajo. Antes solamente dejaban trabajar al hombre porque la mujer supuestamente no tenía las mismas cualidades y actitudes para poder trabajar y poder emplear dicho trabajo o punto de referencia. ¿Qué pasa en Domingueros? La historia de Domingueros empezó hace ya más de 5 años y empezaron trabajando con mujeres, ¿sí? Empezaron ellos, los dos amigos, trabajando con una novia de un amigo y otra muchacha. ¿Qué pasó?
vieron que al momento de trabajar ellos se implementó mucho la confianza y el respeto dentro del establecimiento. Al momento de pasar esto, decidieron que todos podían trabajar, o sea, que todos tenían el mismo derecho. Entonces, Se perdió el audio de Nicolás. ¿Está? te creo. Órale, ¿está ahí? Sí, ya he Sí, vuelto. sí, Volvió la sí, conexión. sí, Ah, pero la de usted, porque nosotros seguíamos aquí hablando. Sí, sí, Jorge, sí. estaba ya escribiendo aquí que cayó la ¿Hasta, conexión ahí en el grupo. hasta dónde llegó, profe? Yo creo que, pues, un minuto atrás, esto duró un minutito. ¿Alcanzó a ver energía asequible y no contaminante? Alcancé a mirar allí la... Esta, cuando... agua y... No, esa no, esa saneamiento. no. Esa no la he visto. Dale, Nico. Bueno, profe, como le decía, en Domingueros posee un drenaje comunitario, ya que queda en una zona urbana donde se complementan todos los alcantarillados y los clientes tienen derecho al acueducto, lo que es el baño y el lavamanos. O sea que Domingueros sí posee un agua limpia y un saneamiento. Dale, Luis. Y ahora sí sigo yo. Bueno, don Alex. En el tema de las energías asequible y no contaminante, yo creo que a nivel nacional, por sobre todo, es más fácil la energía asequible que la energía no contaminante, ¿no? Yo creo que ese es el común denominador en todos. Domingueros tiene una energía asequible ya que pues, están en la zona urbana, pero todavía está en la implementación de tener una energía no contaminante, una energía propia, a base de paneles solares y demás funciones, pero eso es una escala que están ellos pensando y planeando para más o menos dentro de unos 10 años, tener el sistema funcional de la empresa de ellos en un 60%. Y eso reduciría el gasto energético, pues el gasto energético común en un 60% y contribuiría a la no contaminación. A ver, la que soy el que tiene cosas, es que dale. Ya. Trabajo decente y el crecimiento económico. Como tal, Domingueros tiene una estructura eh, donde tratan de, por sobre todo, que los trabajadores tengan valores para con los clientes y para consigo mismo. La calidad y el valor son lo que establecen el contacto directo con el cliente. No sé si me escuchan bien. Es que, Yo te escucho bien. vale, son los que establecen el contacto directo y las futuras recomendaciones. Domingueros trabaja enfáticamente en estas dos cualidades personales, los valores y la calidad. La calidad es cuestionable. Yo creo que no todos podemos hacer lo mismo de la mejor forma como otros. Unos tienen un fuerte y otros tienen otras debilidades. Domingueros trata muy bien de establecer cuál es el fuerte de sus trabajadores, hacer énfasis en ellos y que fortalezcan sus debilidades. Y el tema de los valores es algo mucho más personal, es algo con lo que llegan las personas y es un estudio más bien largo que se debe hacer. Ellos lo hacen semestral, empiezan a valorar sus trabajadores, cómo reaccionan ante la ira, el estrés. Pues, pero usted imagina cómo es el tema de un restaurante y demás, ¿no? La gente con hambre es una cosa, unos Sí. monstruos. Uno mismo con hambre es un monstruo. Y ellos tratan muy bien de hacer ese énfasis. Nosotros una vez habíamos hablado en clases anteriores del tema psicológico, que es vital en las empresas, que me parece que todas las empresas deben hacerlo. No sé si en algún momento Colombia lo hará por norma, pero me parecería prudente y positivo para todas las empresas que tengan el tema de la parte psicológica. La industria, innovación e infraestructura. Pero pues aquí como tal, lo que habíamos reiterado, el tema de que Domingueros está buscando desde sí mismo renovarse, desde la parte de la calidad de sus trabajadores y hasta la prestación de sus servicios.
Un momento, profe. Ya. ¿Por dónde iba? Ya. Y Domingueros posee una industria de comidas rápidas que se especializa más que todo en la comida de parrilla. Entonces, la creación de la creatividad, digamos que ya el tema de la parrilla, pues muchas empresas tienen el tema de parrilla. ¿Me escuchan? Se escucha un ruido raro. Espere, profe, yo como bueno, mira, aquí viene este parlante. Ya, el tema de las comidas, las parrillas, pues no es algo novedoso, pero Domingueros busca, por sobre todo, innovar en su infraestructura, que las personas puedan sentirse más cómodas al llegar, ver sus falencias a la hora de acceder al restaurante, el tiempo tardío que se pierden clientes sin abrebocas y demás. Esa es la capacidad creativa que tiene Domingueros y su creación en la parte industrial está en hacer, no sé, profe, si usted ha leído ese estudio que habla de las cartas, que son de las que más contaminantes tienen más gérmenes y bacterias, más que cualquier otra cosa en todos los restaurantes, más que los baños, aunque usted no lo crea, porque la gente regularmente llega a la mesa, toma la carta, solicita la comida llega y come, ¿ya? Entonces, en ese proceso no hay lavado de manos ni demás. Entonces, Dominguero está buscando hacer una carta alternativa que no se pueda palpar, que no ensucie a las personas con gérmenes ni demás, para tener el tema de la bioseguridad, pues, muy presente, muy palpable. Y la reducción de las desigualdades. La igualdad de género, bueno, aquí en Colombia, por sobre todo hay que tener en presente que hay dos fuentes muy fuertes, ¿no? El matriarcado y el machismo. Yo diría que por sobre todo tienen sus énfasis fuertes. Por ahí leí que en alguna instancia todos somos machistas, todos no difiero de ello. Los domingueros tratan muy bien esta parte, tratan por sobre todo de que las personas entiendan que aparte de sus condiciones físicas y sus orientaciones sexuales, lo importante y lo enfático es quiénes son, qué son, cuál es el pro de ellos, cuáles son sus metas. Entonces es ahí donde se da la igualdad de género. No se califica hombres y mujeres, sino que más bien se establece cuál es la persona que estás tratando, qué quiere, qué merece. La identificación de las cualidades es vital para reducir justamente eso, la desigualdad de género. Porque si seguimos hablando de hombres, mujeres, transexuales y demás, igual estamos dividiendo géneros y eso va a seguir en el tema de la desigualdad de género, y Domingueros trata muy bien eso. Y esa es una parte de su crecimiento. Ellos, pese a que aún no tienen la parte psicológica muy bien estipulada en su empresa, hacen mucho énfasis en la parte de lo humano. Y esa calidad genera que la igualdad de género sea más estable que en muchas otras empresas y que identifiquen de manera mejor las cualidades de sus trabajadores y demás. En la reducción del consumo responsable, a ver, ahí hay dos partes que hay que tomar. La parte de clientes y la parte administrativa. Domingueros está trabajando en un área publicitaria donde pues no es que sea el fuerte, pero da un plus, que si las personas solicitan jugos y demás para llevar y llevan sus envases, tienen un descuento adicional, lo cual es una iniciativa muy interesante porque las personas, pues cuando estaba todo funcionando, ¿no? Cuando las personas iban a los restaurantes y demás, que hay muchas personas que van justamente a pedir su comida para llevarla a su casa, entonces ese era un plus para esas personas. Si llevaban sus empaques, donde empacar la hamburguesa, donde empacar la parrilla, donde empacar sus bebidas, tenían un descuento adicional del 10%. Y esto hacía que los contaminantes bajaran, que el tema de los souvenirs en el restaurante bajaran. Entonces ayuda a las dos partes, la parte cliente-administración y administración-cliente, ya que el cliente reconoce el descuento que le están aplicando y también la conciencia que trae consigo. Si yo llevo esto, lo están haciendo por esto, pero tengo este beneficio. Y la parte administrativa está trabajando fuertemente en hacer materiales mucho más
biodegradables, porque en los restaurantes y demás se trabaja con mucho material desechable, mucho plástico, mucho ecopor, y es mucho lo que puede llegar a contaminar. Entonces ese consumo responsable se está trabajando fuertemente. Y la alianza para lograr los objetivos, primero, para entender la competitividad, hay que entender el cliente. ¿Qué busca? ¿Qué gusta? ¿Qué quiere? Y Domingueros tiene... Otra vez escucha ese curso. Ya. Y Domingueros tiene esa parte muy bien enfatizada, porque durante la cena se tiene muy bien cómo gesticula el cliente cuando está consumiendo sus alimentos, si son de su gusto y demás. Y cuando va a cancelar, hacen una pequeña encuesta en cuanto a la conformidad o disconformidad que tiene el cliente del mismo. Entonces la información se suministra directo. Eso mejora la calidad y hace que el desarrollo de las futuras competencias dentro de la empresa mejore. Al saber que una hamburguesa puede tardar mucho por X o Y, o que una parrilla puede tardar mucho por Y o X, eso les ayuda a ser mucho más competitivos, que su calidad sea mucho mejor y el desarrollo de sus productos sea excelente. Y aquí termina nuestra presentación, don Alex. No sé si me escuchó bien, qué pena. Sí, No sí, tengo el sí lo portátil. escuché, sí lo No tengo escuché. no tengo el portátil aquí, profe, entonces me tocó conectarme desde la PC de mi novia. Ok, tranquilo. Bueno, y luego de ver lo que ustedes han compartido, ¿qué pueden concluir? ¿Sabe? Me parece que Domingueros tiene una idea muy buena. Me gusta mucho, mucho, mucho cómo trata la parte humana. El énfasis que hace, porque no se ve mucho, no es muy común. No sé si usted Sí, profe, conozca lo esa que pasa parte. es que Domingueros solamente se basa en la cultura caleña. Todos los productos de ellos, tienen lo que es la tostada, todo eso, ¿sí me entiende? Hay una hamburguesa que tiene tostada, patacón y bondiola. O sea, usted no va a encontrar una hamburguesa así, ¿sí me entiende? Entonces, solamente, ellos se basan mucho en la cultura caleña. Me gusta Ya. más que toda la parte humana. Me gusta mucho el énfasis que tiene el dueño de ese restaurante. Me fascina. Parece que si sigue así va a llegar muy lejos. Pues hombre, ojalá, porque igual dentro de lo que he logrado pues conocer con lo que me han dicho, tiene pues esa caleñidad que es tan importante, ¿no? Y Y, además pero esa usted sí me parte escuchó lo que humana yo le dije de, porque de lo de los, se me desconectó cuando justo estabas tú hablando, pero no ¿sí? sé, ajá, pero no sé Ah, si bueno. lograste hablar No, mucho que, a ver, se quedó como mudo. Yo seguía hablando y yo como que, uy, ¿qué pasó No, aquí? pero sí fue poquito el tiempo. sí ¿Sí? fue poquito, sí, sí fue Entonces, poquito. pues como yo le decía, Domingueros solamente se basa en la cultura caleña. ¿Sí? Por ejemplo, ellos tienen una hamburguesa donde implementan el patacón y la bondiola en una hamburguesa, con Que la una carne y bandiola, todo. ve. ¿Qué es eso? Es la parte del cerdo, una parte del cerdo. Ah. Entonces, Profe, ¿sabe? A mí, no sé si, pues bueno, yo que estoy como mucho en la parte industrial, ¿no? De Cali. De los caleños no tienen muy buena referencia. Es muy raro, porque pues en Cali es la sucursal de los extranjeros. Aquí hay mucho paisa, mucho costeño, mucho bogotano. Pero a los caleños tienen como que son perezosos para trabajar. Y yo personalmente he notado, pues he trabajado con muchos vallecaucanos y sí, son de pronto muy rumberos, eso no lo niego. Pero hasta ahora a mí en lo personal pareció muy buenos trabajadores, excelentes en muchas medidas. Nunca he entendido por qué nos tienen ese concepto de que somos malos Sí, trabajadores. yo creo que es una distorsión porque lo que pasa es que ese es el problema de las generalizaciones. Pues a ver, si nosotros miramos mm, la historia no solamente de nuestra región, departamento, sino a nivel nacional, pues Cali, el Valle del Cauca fue un departamento, y voy a decir que fue porque desde luego yo creo que en el último tiempo se está tratando de recuperar eso, pero todavía falta. Un departamento que era líder a nivel nacional, era un referente,
Hemos sido una tierra que se destacó por tener buenos dirigentes, se destacó por tener personas de empresa, luchadores. Hay ejemplos, por ejemplo, hay uno de tantos, Carvajal. Uno lee la historia de Carvajal y pues es una muestra de esa pujanza, de esa lucha, de esa perseverancia, ¿no? Que ante todo es fundamental. Y así incluso, a pesar de que tal vez curiosamente en la época o en la era dorada del departamento, nosotros no figuramos dentro de la historia del país con muchos presidentes. Creo, bueno, hay uno que fue bugueño, pero hace muchos, muchos años, y tal vez por ahí hubo un segundo que no tengo muy presente ahora, pero ustedes miran el listado allí, y desde ese punto de vista, que hayan personas de nuestra región que hayan ocupado el solio de Bolívar, no tenemos pues un historial allí pues relevante. Sí hay historial pues en lo que tiene que ver con ministros, hemos tenido ministros pues de gobierno, ahora el que está de defensa. En este momento creo que tenemos 3 ministros, a ver, está defensa, está relaciones exteriores, está la ministra de Ciencia y Tecnología, que es una egresada de la Universidad del Valle. Y diría que pronto pueden haber más vallecaucanos, pero ahora no lo tengo muy presente. Pero hemos perdido ese potencial que a la región le ha caracterizado. Yo tengo una hipótesis que desde luego eso tendríamos que sustentarlo pues con una investigación bien, digamos, detallada, porque pues esas cosas hay que argumentarlas, pero con datos, con hechos. Pero mi hipótesis es que como aquí la región tuvo un problema en la década de los 70, los 80, y que eso pues se vio mucho en los años 90, fue que la región aceptó la presencia del narcotráfico, ¿sí? Y si uno observa, si uno analiza nada más pues con observar, en su momento yo noté como personas que se han caracterizado por su prominencia y sus buenas formas pues de hacer las cosas, digamos que se alejaron de ese liderazgo político, solamente se dedicaron a la parte de sus empresas o bueno, a hacer empresa, pero ya no tuvieron, o sea, lo que pasa es que pues el narcotráfico llegó a la política, ustedes ya lo saben, y eso es complicado. Para una persona que sea seria, cuando empieza a ver muchas cosas, yo creo que cuando ve que no puede hacer nada contra eso, prefiere más vale hacerse a un lado, alguien serio, ¿no? Y eso es muy Y complejo. eso que es peligroso que lo dejen hacerse a un lado. Regularmente, como sea, sí o sí, se tiene que empapar un poco. Sí, entonces el detalle es que la región aceptó eso. La región lo aceptó y yo les puedo decir, yo siendo pues adolescente, yo digamos, puedo decir que hubo como un antes y un después, porque cuando yo era niño y fui creciendo, ¿yo qué veía? O sea, yo veía en el común de las personas ese anhelo, pues decir, las personas se levantaban, madrugaban a trabajar, bueno, hoy día se sigue viendo eso, pero digamos que era un tiempo donde las personas no tenían esa desesperación pues por conseguir cosas, sino que había pues como impregnado que las cosas se podían conseguir poco a poco, ¿cierto? Entonces se madrugaba, entonces poco a poco, pam, 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 pam. Pero sucede que cuando yo llego a la adolescencia y ya estoy en bachillerato, yo empiezo a ver esos cambios sociales porque llegó un momento donde ya uno empezaba a ver que las personas pues ya de un momento a otro pues como que todo les llegaba de la noche a la mañana. Empezaba yo a conocer historia de jóvenes que de pronto incluso estando en el mismo colegio, cuando ya están en una edad pues ya jóvenes adultos, ya empiezan a incursionar en otros escenarios donde ya de un momento a otro ya eran los que sostenían la casa de los padres, la familia. Se empieza, aquí en la región pues siempre uno escuchaba asesinatos, eso no es nuevo,
pero ya empieza a conocerse el factor de que, es que los traquetos, ya empieza uno a ver obviamente camionetas que de pronto hasta hace un momento no eran tan usuales, y eso que yo no viví en Cali, y cuando yo llego a Cali, pues a mí me decían mis compañeros en la universidad que había momentos cuando se ponía el ambiente muy pesado, que incluso los padres por momentos no querían que ellos fueran al colegio, pues para prevenir alguna situación. Lo que yo digo que yo vi, yo lo vi estando pues en un municipio, digamos, intermedio, que en este caso pues hablo de Buga, donde en esa época uno veía esas cosas y ya empezaba uno a escuchar el cuento del traqueto, los traquetos, y de pronto ya uno ve pues como una atmósfera diferente, ¿no? Y entonces ya se empieza pues uno, obviamente que de historia pues algunas son verdades a medias, pero ya uno nota un cambio. Entonces, ¿qué pasó? Digamos que como eso fue aceptado, recibido, y eso estuvo tantos años, y bueno, sigue estando, pero digamos que tal vez ahora hubo una transformación, pero digamos que para ese tiempo me parece que eso generó un daño tremendo, porque después de que yo veo que las personas tenían una percepción de que pues las cosas se pueden conseguir con un poco a poco, ¿no? El proceso de pues trabajar como corresponde y con una vida pues digamos organizada, ir consiguiendo las cosas. Entonces se presentó una transformación donde tal vez muchas personas ya cambiaron pues esa concepción y no es que ya de toda la noche a la mañana. Pienso yo que esa puede ser uno de los aspectos que pudo haber también cambiado eso. Y entonces la región empieza, paralelo a ello, empieza a perder liderazgo, empieza a perder protagonismo. Si ustedes ven, Cali es una ciudad que si uno la analiza a profundidad, es una ciudad que no muestra una planeación de ciudad seria. O sea, Cali ha crecido hacia el sur, por ejemplo, muchos barrios, pero ¿dónde está la planeación en las vías? Yo sigo viendo las mismas vías de cuando yo llegué a Cali, ¿sí? Ahora lo nuevo, pues sí, está la parte de la ciudad de Cali, que es algo relativamente nuevo, que se demoraron creo que muchos años, pero si quitamos la ciudad de Cali, ¿qué más nuevo hay que sea representativo para el desembotellamiento de la ciudad? La ciudad ha crecido en número de habitantes, ha crecido en la cuestión pues de que el sur es mucho más poblado de lo que era hasta hace unos 20 años cuando yo llego más o menos a la ciudad. Pero sucede que vías principales que desembotellen la ciudad, ¿por dónde? Y eso para mí es un error estratégico en la planeación de la ciudad. Sí, por ejemplo, si uno analiza cuando llegó el cuento del masivo integrado occidente, yo era uno de los que apoyaba eso. Pero cuando ya empieza eso a mostrarse cómo quedó, pues la conclusión es que también hay un problema tremendo de planificación. Porque tal vez, por ejemplo, la calle Quinta, que ha sido una de las arterias principales en la historia de Cali, pues si ustedes revisan, uno puede decir que el mío trajo un gran aporte negativo para lo que es el embotellamiento y los problemas de tráfico que vemos desde hace varios años en la ciudad. Antes del mío, o sea, antes de la construcción de las troncales del mío, Cali era una ciudad muy fluida en la parte pues, de la movilidad. Tenía sus horas pico, de la hora pico de las 6 de la tarde, ni siquiera la mañana. Yo recuerdo que para el momento uno no hablaba mucho de la mañana, porque no siempre todas las personas salían en la mañana para trabajar. Pero digamos que pico, mediodía era típico, 6 de la tarde típico, en las horas pico. Cuando empieza la construcción de las troncales del mío, entonces eso genera pues que en algunos puntos cerraban, obviamente, entonces ya las horas, yo digo desde ese momento que ya hasta ahí llegó el concepto de hora pico, porque sucede que ya la ciudad tiene horas pico, digamos que todo el día.
Hay puntos donde pues obviamente ya hoy en la mañana se congestiona, está al mediodía que se congestiona, está a las 6 de la tarde que se congestiona, incluso antes de las 6 de la tarde, que eso antes no se veía. Pero usted mira, hay puntos, 8 de la mañana está congestionado, 9 de la mañana está congestionado algunos puntos, 10 de la mañana igual, 11 de la mañana igual. Usted revisa por sectores 1 de la tarde, 2 de la tarde, o sea, la ciudad tiene horas pico, todo, incluso la noche, o sea, yo recuerdo que yo salí de la institución en la noche, incluso 7 de la noche, 8 de la noche, totalmente, o sea, era fácil andar. Hoy día no, ustedes son las 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, muchas veces uno está a las 10 de la noche ahí con gestión. ¿Sí? Obviamente que por lo menos el día viernes sí se nota mucho más porque la gente sale con más en las noches, uno nota, ¿por qué hay tanta gente a esta hora? Es que hoy es viernes. Entonces eso ya es muy cultural. Entonces yo creo que todo eso dañó la imagen de la ciudad y la metió en una generalización. Y yo creo que de un tiempo para acá, si ustedes prestan atención un poco, se está buscando recuperar eso. Entonces, pues me parece que ya ha habido una importancia en planificar mejor. Lo que pasa es que ¿qué pasa? Eso es como en la vida de uno, ¿no? O en la vida de una casa. Si usted durante muchos años dentro de la casa, dentro de la familia, se pierde la situación digamos, del orden, ¿cierto? De la planificación, vamos a planear, vamos a organizar. Entonces pasa un tiempo y eso es un caos. Eso es un caos. Entonces ese caos incluso trae ya problemas de deudas que de pronto llega un momento en que ya son inmanejables para pagar cuotas. Uno muchas veces encuentra personas que tienen hasta 2 y 3 deudas. Es tremendo eso. ¿Sí? Pero muchas veces cuando uno analiza, de pronto si esa persona hubiera tenido un orden en sus finanzas, porque tal vez son personas que estamos hablando de casos donde son personas que tienen un empleo estable. Entonces el asunto es que ya vive un desorden ahí en el manejo financiero, entonces ya cuando uno mira todos esos aspectos, eso se puede organizar y de pronto la persona que alguien le asesore y se puede organizar, pero eso no es de la noche a la mañana. Entonces, con la región está pasando eso. Yo veo que en el último tiempo sí ya ha habido como un despertar, porque, por ejemplo, yo la pérdida de liderazgo no la veo de ahora y no de hace muchos años, ¿sí? En el ente nacional. Entonces, se está recuperando, pero eso pasa un tiempo, eso tiene que ser una cosa, que eso, o sea, digamos, esta última gobernación que hubo fue muy bien calificada. Se supone que la gobernación actual es una continuación de ese proceso, entonces si siguen haciendo un trabajo ordenado, que de pronto se les altera un poco con la situación actual de la pandemia, pero si hacen un trabajo ordenado, entonces uno espera que eso salga bien. Y en el caso de Cali, pues Cali en su momento tuvo pues unas alcaldías que hagan el favor. Entonces, eso lo que ahí uno ya entiende por qué la ciudad está estancada en el crecimiento. Y si hubo un crecimiento, como les decía ahora, no fue un crecimiento organizado, no fue un crecimiento ordenado. O sea, uno no necesita ser experto en la cuestión pues, de planificación de ciudad, eso tiene un nombre particular, pero uno nada más con mirar, no sabe... Tiene mucha razón en lo que dice, profe. Solo partamos de la carrera de octava lo que hicieron. Esa ciclorruta que hicieron con ladrillitos, le quitaron 2 vías a la octava. Claro, y si no, la que queda por la avenida del Río, que eso alteró una cosa de locos que yo no sé qué hacer. Eso, que no fue el genio que le quitó una vía a lo que ya estaba para hacer más evolución. Es que, es decir, no se trata, yo siempre digo, las cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien. Entonces no se trata de hacer por hacer. No, es que hicimos ciclovías, ¿sí? pero ¿cuál es el costo de eso? Cuando yo de las ciudades que, o sea, yo a Bogotá no es que vaya mucho, pero tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a Bogotá cuando recién empezaron con las primeras líneas del Transmilenio, que fue en la primera alcaldía del señor Peñalosa. Y sucede que cuando yo fui en ese tiempo, no recuerdo ahora la fecha, pero yo observé que allá incluso ustedes van hoy día y son raros los puntos
donde tal vez el Transmilenio tiene, normalmente todo el trayecto es doble vía por ida y vuelta, ¿cierto? Y allá también pues se tuvo que ampliar comprando terrenos y demás para todo lo concerniente al hecho de poder entonces, digamos, tener la situación de que, digamos, eso no fuera a entorpecer la movilidad. Y eso que Bogotá tiene un problema serio también de movilidad, pero imagínense que no hubieran hecho eso, ¿cómo sería Bogotá hoy día? ¿Sí? En cambio, en Cali, si uno mira el caso de la calle Quinta, alguien dijo, bueno, no sé por qué metieron eso por la calle Quinta, hablando pues del mío. Normalmente los sistemas de transporte masivo, de tren, metro, como sea, tienen que involucrar a aquellos sectores donde la gente, pues, hay una cantidad de gente y hay que sacarla pues a sus diferentes puntos. Entonces deben haber pensado inicialmente en el oriente de la ciudad. Yo en su momento consideré descabellado eso, pero cuando ya le metí un poco más de lógica y analizando ya de pronto con el apasionamiento por fuera, a un lado, dije, sí, tiene razón. Porque incluso en calle Quinta, si ustedes miran, las vías rápidas que eran las del medio se perdieron. En las laterales que eran solamente para aquellos pues que iban a cruzar hacia más arriba, más abajo, o solamente para servicio público, quedó para todo el mundo, que sea tanto público como privado, porque el mío se apoderó de todo lo que es el centro, ¿sí? Entonces eso ya empezó la congestión más tremenda, todo lo que es la calle Quinta. Entonces, allí hay, y como no se compraron terrenos, o sea, eso, la verdad que lo que hicieron fue embotellar la ciudad. O sea, la ciudad está, eso para arreglarse, eso pasa, mejor dicho, eso se puede arreglar, obvio, pero eso es como cuando usted en su casa va a hacer una ampliación, pero la hace de la peor manera, que usted dice, ah, qué embarrada, pero no, eso hay que arreglarla. Entonces, imagine todo el platal que se le va arreglando ese problema. Y lo mismo pasa con la ciudad. Todo eso se puede arreglar, sí, pero se requiere una política, digamos, de ciudad, que ese es otro también factor que nos daña mucho, y a nivel nacional pasa eso, no solamente en los entes territoriales, sino a nivel nacional. No hay políticas de nación, políticas de ciudad, políticas de región. Es decir, cada gobernante cuando llega tiene que presentar un plan de desarrollo. Y el problema es que difícilmente los planes de desarrollo tienen continuidad. Tal vez la única región del país que en eso ha sido seria y que uno ve los resultados del día de hoy es Medellín y sus alrededores. ¿Sí? Porque ellos sí han tenido, yo diría, en Medellín sí curiosamente he ido más, hasta hace un tiempo iba, todos los años iba a Medellín, sino que hace ya como unos 2, 3 años eso no se volvió a dar. Entonces eso me dio la oportunidad de ir mirando pues por lo que era la ciudad, y yo estaba alrededor de unos 5 días más o menos en el año. Entonces el asunto es que allá sí hubo, y de pronto sigue habiendo, una política clara de región y de ciudad. Y a pesar de que llegaban, es decir, estaba un tiempo, luego ganaba el otro, pero había como obviamente cada uno le da... Sí, había cohesión. Pero digamos que respetar lo que, no, eso hay que hacerlo, ¿no? Entonces, eso nos ha faltado a nosotros. Entonces, lo que hay que hacer es que eso realmente se fortalezca, haya claridad de qué es lo que nosotros necesitamos como región, como ciudad en el caso de Cali, y que si mañana después de este alcalde llega otra persona, pues que es contrario al actual alcalde, pues, pero que por lo menos siga lo que se debe seguir. Y entonces eso ha sido un problema. Entonces, allí falta mucho. Entonces,
Creo que el liderazgo, es decir, nuestra región lo tiene, como tú anotabas, hay muy buenos trabajadores, claro que sí. Obviamente, pues dentro de la cultura nuestra, pues está la cultura pues de la rumba, el clima lo da, ¿no? O sea, es que nosotros somos una región, pues desde el punto de vista del clima, pues se presta para eso. Pero la gente cuando tiene que trabajar, trabaja. Lo que pasa es que sí, como les decía ahora, no falta pues de pronto el lunarcito. Y con la situación que sucedió, que la gente pues aceptó, pues lamentablemente eso trajo mucho daño. Y también es de eso también se pagan las consecuencias, obviamente, eso se pagan las consecuencias y las consecuencias, alguien dirá, bueno, pero ¿por qué Medellín no las ha pagado? O sea, porque pues como estamos diciendo, haya habido un proceso diferente al nuestro. Es que el Vallecaucano tiene un problema, y eso algunos han escrito sobre eso, y es que aquí la gente tiende a que sobresale en vez de empujarlo para que siga sobresaliendo y de pronto pues como seguir tomándolo como un referente, entonces lo que se hace es que se le tira piedra. Esa es una de las, y hay otras expresiones, otras formas. Ah, sí, profe, eso sí es verdad. Aquí le hacen Entonces, zancadilla a uno y en Medellín sí les tiran la mano a los paisas con la entonces mano. eso es muy complicado así, y mientras nosotros no cambiemos eso, es muy complicado. Es muy complicado. O sea, la gente aquí se muere, pues una vez un deportista dijo que en Colombia la gente no se muere de cáncer sino de envidia, y lo decía a nivel nacional, pero en el Valle del Cauca lamentablemente muchas veces se ve eso. Entonces, me parece que en eso sí tenemos que cambiar y creo que tenemos que mejorar porque yo diría que si uno ve, o sea, nosotros podemos ser contradictores ideológicos y eso es normal. Pero si uno observa que alguien está haciendo algo que es bien para todos, yo, por ejemplo, yo soy de la concepción de que yo digo, yo lo apoyo, o sea, se lo voy a reconocer. Y si el día de mañana me toca liderarlo, pues busco cómo fortalecer ese trabajo, dando pues reconocimiento de que eso lo inició tal persona. Pero es que acá no se ve eso. Acá muchas veces nosotros somos tan, pues eso hay varios términos de cómo definirlo, cómo llamarlo, pero por momentos es increíble porque la gente nada más por el hecho de que el otro es un contradictorio ideológico, o sea, no le reconoces absolutamente nada cuando hay cosas que hay que reconocer o que se pueden reconocer o que se deben reconocer. Entonces, eso creo que no debe ser así. Y si eso no lo mejoramos el día de mañana, alguien una vez dijo en una reunión, no, es que, pues lo decía, no sé si lo decía pues por decirlo o porque tenía algunas bases para manifestarlo, pero dijo, no, es que ellos, hablando pues del caso de Antioquia, ellos nos copiaron el modelo nuestro, no sé si sea verdad, pero el asunto es que, bueno, pues si nosotros teníamos un modelo, recuperémoslo y hay que recuperarlo. Entonces, eso es lo que hay que mirar, hay que mirar. Son detalles que nosotros sí tenemos realmente que mejorar considerablemente. Pues sí, chicos, así que no, me parece muy bien lo que han presentado. Antes de pronto hacer mi intervención, yo quiero mostrarles, aquí tengo abierta lo que yo logré. Lo que pasa es que hoy quise hacer el ajuste porque como nosotros ya mañana cerramos, entonces me parecía pertinente, yo les había dicho, yo voy a mirar lo de los consolidados unidos, me faltan algunas cosas por revisar, entonces hoy revisé hasta los dos primeros consolidados, ya mañana, después de mañana ya reviso el tercero cuando ya tengamos completado todo. Esos son 5 para todas esas consolidados. Sí, no, a ustedes les No, ha ido solamente muy... nos queda faltando solamente el taller 13, que ya lo tengo por la mitad. Ah, bueno, entonces venga, yo le Y muestro lo que yo evalué hoy, porque porque yo sé usted, que lo por de lo la menos, matriz DOFA, sí, yo sé de que la tú lo matriz, enviaste, eso, yo sé yo que pensé tú que lo le... había mandado. Sí, yo lo revisé, pues te escribí. Por ejemplo, ¿qué fue lo que cuando estaba revisando, este que dice que es del taller de la semana 3 es de la matriz DOFA en el caso de Nicolás? Yo sé que él ya lo envió, me falta revisar lo que no lo he leído. Y acá, este del taller 8 de lo que les decía,
que hace referencia al trabajo de los grupos de interés sobre un listado de empresas que yo les compartí la vez pasada, que para que ustedes hicieran una revisión. Eso, que eso lo mandé también hoy, que Ya era lo la del mandaste. grupo Agros, que era la Eso. grupo de chocolates, Ajá. Avianca, bueno, Es eso, correcto, eso. ya te lo mandé. Y el del 10, que es Era un un ensayo, ensayo, exacto. ya también lo mandé. Listo. Entonces mire que yo Pero ya... profe, ese yo lo monté en la plataforma. Bueno, esto lo volver a revisar porque creo que no lo veo en la plataforma. Dentro de Te lo mandé. dentro de la Ahí, carpeta, dentro de la carpeta de la recepción no lo vi. De todas maneras yo te sí, confirmo. porque es que Entonces, dime. yo, por ejemplo, yo mañana ya bajo a Cali a las 8 de la mañana, ya estoy, si Dios quiere, en Cali. Sí. Entonces yo ya en mi computador reviso los documentos porque yo sé que Mm, ese ensayo yo lo mandé, que es ok. sobre los sistemas Smart Green. Me Sí, acuerdo correcto. que es de Ese es de los exacto, Smart Grid. Ajá. ese. Es correcto. Sí, Ajá. profe, sí, me parece que nosotros lo hicimos, sí. Sí, Ok. nosotros lo mandamos. Yo reviso nuevamente, les digo. Todo yo les decía y Profe, ¿y confirmo cómo estamos porque con mecatrónica? ese todavía no lo he visto. Ese ya lo reviso después de este fin de semana. Porque como les decía, con el de introducción, recuerden que cuando ya, por ejemplo, con lo que yo he visto de ustedes de lo que me han compartido, ahí ya se puede mejorar la nota que quedó faltando del consolidado anterior. Entonces esa ya la podemos mejorar y me falta mirar con base en lo Para que que uno nos de quede ustedes en nos dé 5 también, consultoría. profe. Sí, yo les decía, desde que usted, yo por ejemplo, como yo soy consciente en el sentido de que, a ver, con las personas pues que tienen actividad aparte de lo académico, yo entiendo muchos aspectos, entonces no, digamos que, y dentro de la política institucional, por llamarlo así, pues siempre nos han hecho ver como esos aspectos de ser conscientes de que el estudiante, siempre y cuando uno vea que el estudiante es comprometido, responsable, que pronto tal vez tuvo algún retraso en algún momento por su misma actividad aparte de lo académico, pues tener en cuenta todos esos detalles. Porque como ustedes saben o se van a dar cuenta, más adelante la institución impulsa mucho que la persona pueda trabajar estando en su actividad académica. Y yo sé que cuando uno realmente está metido en el aspecto laboral, combinándolo con el aspecto académico y aparte de eso, si las personas tienen familia, es algo muy complicado. Que no quiere decir pues que uno va a colitar irresponsabilidades, no. Cuando es una irresponsabilidad, uno tiene el aspecto muy claro. Yo las irresponsabilidades por lo menos no las acolito. Pero cuando es una situación muy diferente, como por ejemplo como en este caso, pues uno desde luego uno entiende y eso se puede manejar. Entonces yo puedo decirle a la otra vez a Luis Fernando que no, que tranquilo, porque sí lo noté un poquito preocupado, porque como había quedado, claro, obvio, pues como todavía para ese momento no estaba, cuando ya tenía que calificar, no estaba pues una nota ahí de una de las actividades, al no haber nada allí, sino quedar, digamos, ese espacio vacío o con un cero allí inicialmente, eso obviamente tumba lo que se viene haciendo No, desde profe, los yo trabajos tengo anteriores. seria fe de poderme ganar aunque sea media beca. Serio. Entonces, no, eso me parece muy bien. Entonces, yo mañana vuelvo a revisar para entonces ya hacer los ajustes porque yo aspiro que me vuelvan a abrir la plataforma para los consolidados unidos. Ustedes han visto que en el de esta asignatura no está pues completo porque cuando ya tenía todas las notas para el consolidado número 1 me cerraron la plataforma. Como nosotros empezamos esto un tanto tarde, y cuando ya vieron la número 2, nos faltaba todavía como una hoja de actividades para completar todo. Entonces, en ese momento creo que alcancé fue a escribir la nota de la asistencia del 10%, pero me hace falta pues colocar el resto. Entonces, yo No, aspiro que profe, ahí sí, una asistencia así paila. Yo yo, falté como 2 días, ¿cierto? yo aspiro que me la vuelvan a abrir para poder, o si en caso tal no me la abren, tengo que hacer la solicitud ya por dirección de programa para poder asentar la nota de ustedes.
En mecatrónica sí falté solamente una vez, que fue ese sábado que estuve paila de conexión. De resto yo como sea trato de ver mis clases porque una clase así usted la grabe no es lo mismo que estar con usted. Sí, eso es muy cierto por muchos factores, alguna inquietud allí, alguna duda, bueno, la explicación misma, bueno, eso, como tú dices, a pesar de que todo queda grabado, no es lo mismo. Bueno, entonces voy a proyectar lo último que ya a nosotros nos ha quedado, pues, digamos, faltando pendiente para que lo tengamos allí en consideración y entonces vamos avanzando como deseamos. En la sesión anterior, pues, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de la parte de biocombustible, entonces, pues, eso nos dio la posibilidad de hablar, digamos, pues, o sea, categorizar. Dentro de esa categorización tuvimos la oportunidad de hablar de 3 generaciones, primera generación, segunda generación, tercera generación. Observamos nosotros que dentro de ello, pues la primera generación generaba allí como una polémica porque como se trataban de alimentos también aptos para el consumo humano, entonces la polémica era que hasta qué punto era, pues, digamos, viable dedicar un amplio porcentaje de toda esa producción para, digamos, generar el biodiesel y entonces no destinarla, pues, a lo que puede ser el objeto inicial, que es alimentar, ¿cierto?, a las personas. Entonces, uno puede pensar, si nos adentramos un poco más en el detalle de lo que eso, pues, digamos, representa, que puede o generó la búsqueda de mirar otras formas de producción del biocombustible, y es cuando ya empezamos a hablar, pues, de la segunda y la tercera generación, donde tal vez el asunto que uno lograba, digamos, detallar allí es que, digamos, los otros aspectos que se presentaban era la dificultad misma para la producción de ese biodiesel, es decir, resulta más simple, por llamarlo así, cuando se tratan los elementos o las materias, digamos, primas que se utilizan para la primera generación, pero en cambio para la segunda generación, pues ya el asunto es un poco más complejo. Más complejo sí, pero de todas maneras algo que, digamos, se puede tratar, se puede manejar, porque de todas formas, pues está, digamos, demostrado de que pues hay algunas naciones o algunos países que se han convertido en unos líderes a nivel, pues, mundial en lo que tiene que ver con la producción, pues, de este tema, pues, de los biocombustibles, como lo hemos venido hablando. Entonces, ¿qué encontrábamos nosotros? Nosotros encontrábamos que dentro de eso está la situación de que, pues, hay unos tipos de combustible que son, pues, los que estamos observando allí en la presentación, que son el biodiesel, bioetanol, biogás, ¿cierto? Que tienen, pues, sus particularidades. Y dentro de lo que son cada uno de estos, complementando lo que ya habíamos dicho, entonces para el caso del biodiesel se habla de que se fabrica a partir de grasa animal o aceites vegetales, que pueden ser incluso ya usados o que estén por usar o sin usar, ¿cierto? Incluso habíamos, de como esta parte ya habíamos hablado hace 8 días, sino que quise, o en la sesión anterior, quise retomarlo a partir de la imagen anterior. El asunto es que incluso habíamos tenido la oportunidad nosotros de decir que Alemania, pues, tiene un liderazgo en la producción, pues, de este tipo de elemento, pues, llamado, pues, el biodiesel, en este caso de biocombustible, ¿cierto?
Entonces, 63%, lo cual tiene obviamente pues una significación de lo que para ese lugar es relevante. Incluso yo pues como les he dicho, por momentos me gusta escuchar algunas entrevistas mientras estoy trabajando, cuando no tengo que tener un elevado porcentaje pues de concentración, porque si estoy generando algo nuevo, pensando en algo nuevo, sí tengo que estar pues en silencio. Y sucede que alguien decía, no, lo que pasa es que por lo menos hay países como el caso de Alemania. Alemania es un país que en bienes naturales no es muy rico, o no es rico como el caso de la riqueza que podemos encontrar en Colombia. Pero mire que ellos han logrado hacer riqueza con la industrialización, y ahí exponía muchos más factores, ¿no? Entonces, cuando uno ya mira esto, de cómo ellos son líderes en la producción de biodiesel, entonces, pues eso puede ir en la misma dirección o en la misma línea en lo que les comparto, escuché hace algunos días. Y seguramente, pues si nosotros ya miramos más detalles en relación a este país y otros que vayan por la misma línea, entonces, pues uno puede incluso meter aquí el caso de Japón. Japón es un país que, desde el punto de vista de lo que entrega su territorio como riqueza, pues uno no encuentra mayor cosa, pero aún así ellos han podido hacer riqueza. Entonces son ejemplos que para nosotros pueden ser importantes, y que desde luego, ahora que estamos hablando nosotros de lo que como región en primer lugar hemos perdido, y de lo que uno encuentra a nivel del territorio nacional. Imagínense que nosotros, pues aparte que tenemos 2 océanos y toda la riqueza pues que se puede encontrar en nuestro suelo, lo que demuestra es que no nos hemos encontrado para aprovechar todo eso que tenemos, ¿sí? Y nosotros nos tenemos que encontrar como nación. El problema es que aquí tiene que partir el ejemplo de los que lideran, ¿no? Y dentro del ejemplo de los que lideran hay un aspecto que es fundamental, que mientras eso no cambie, vamos a seguir como estamos y tal vez tirando a mal o a peor. ¿Qué es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que como nación nos mienten mucho. Nos mienten, incluso podemos decirlo que de manera descarada, ¿sí? Eso se demuestra pues con los hechos, con el tiempo, y hay muchos ejemplos que podría yo listar en este momento que muestran eso. Entonces, cuando esas situaciones se dan, pues obvio, pues eso no deja nada bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay líderes, aquí hemos tenido líderes, pero la pregunta es si han sido buenos líderes, ¿sí? Me parece que ahora con esta situación de la pandemia, haciendo un pequeño paréntesis, uno puede observar que hay personas que tienen un liderazgo sano, un liderazgo bueno, un liderazgo de trabajar y digamos mostrar sus decisiones con base en hechos concretos. Me pareció algo muy curioso anoche. Anoche estaba, pues así como les digo, terminando la jornada en la noche. Entonces cargué una entrevista que están en ese momento en línea presentando por YouTube. Y estaba hablando la alcaldesa de Bogotá. Entonces hay una parte donde ella dice, le hacen una pregunta, y ella pues muestra el porqué de sus decisiones pues con cifras, los cuadros. Entonces ella ha sido muy, muy cuidadosa en ese aspecto. Entonces, uno de las personas que la controvierte, pues sus contradictores en el último tiempo, manifestaba que había sacado un tuit, al parecer, donde manifestaba que alrededor del 63-64% de los muertos de la pandemia en Bogotá por el COVID eran personas que no habían llegado a las UCI. ¿Sí? Entonces ella desmiente, ella dice, no, eso es totalmente falso.
y ella pues nos muestra con cifras y sus tablas y sus datos de que en primer lugar todas las personas que han sido identificadas con el COVID han tenido la atención, que aquellos que han requerido de ser hospitalizados han sido hospitalizados y que aquellos que se han encontrado en la necesidad de ser llevados a una unidad de cuidados intensivos han sido llevados a la unidad de cuidados intensivos. Y entonces ella muestra, contrasta dentro de su respuesta que antes del COVID, cuando se han tenido los problemas pues, respiratorios, por gripe, todas esas cosas, en Bogotá mueren en promedio alrededor de 2.000 personas al año. 2.000 personas. Problemas pues, respiratorios y todas estas cosas. Que desde luego son tratados pues, por sus diferentes médicos y que si no han llegado a UCI es porque el médico nos lo ha recomendado. Pero ella también dentro de su respuesta indica de que, pues, por lo menos en el caso del COVID, entonces ella garantiza dentro de su ejercicio que todo aquel que requiera, pues lo va a tener, porque incluso ellos dentro del modelo que han manejado han planificado que tienen que tener un número de UCIs, no recuerdo ahora el número, si alcanzó a hablar de 2.000, y dentro de la proyección que se tiene, considerando pues que todo les salga bien, que ojalá así sea, el pico se alcanza finalizando el mes de agosto más o menos, ¿no? Aproximadamente. Y para ese momento ya se puede tener pues lo que, cubierto lo que ellos han proyectado. Entonces la pregunta que seguía era, entonces, ¿por qué la otra persona manifestaba eso como una verdad cuando no era cierto? Me pareció muy curioso. No, es que esta persona normalmente miente 3 veces al día o normalmente de todo lo que publica 3 son mentiras. Me pareció muy curioso, fue muy cómico, se escuchó, pero el punto es que lo interesante es que cuando usted hace un ejercicio serio, y eso se los comparto porque a ustedes les va a corresponder mucho en su disciplina, ¿no? Esta disciplina para uno tener éxito, uno tiene que ser muy ordenado. Entonces, usted en el ejercicio serio, digamos, de trabajar con las cifras, con el cuidado, haciendo, por ejemplo, en el caso de usted, los laboratorios como corresponde, los ejercicios que se les dejan y complementando con otros, ¿cierto? Que les ayuden para complementar pues su formación. Entonces los resultados se ven y se ven bien y no se ven desordenados. Entonces, esta persona hasta ahora viene mostrando, uno puede estar de acuerdo en muchas cosas, en otras no, eso apenas natural, pero por lo menos viene mostrando que administra con orden. Entonces, ustedes también tienen que tener presente eso porque es, digamos, fundamental para lo que ustedes van a hacer acá en esta disciplina. Bueno, ahí cerramos pues el paréntesis y sucede que otro de los temas o puntos que habíamos visto es de los tipos de biocombustible, aparte de hablar pues de los tipos desde el punto de vista de la generación, es el bioetanol. Entonces, este bioetanol se conoce, como indica allí, como etanol de biomasa. Se obtiene pues de las plantaciones de maíz, caña de azúcar, remolacha. Este puede entrar de acuerdo al tipo de plantas dentro de los de la primera generación. Aquí dice que utiliza el azúcar extraído del alcohol como combustible, ¿cierto? Para vehículos pues, motorizados. Para así poder reducir un tanto el uso de la gasolina, ¿no? Y mejorar pues en lo que tiene que ver con la parte de la contaminación medioambiental, como ya habíamos dicho. Brasil es uno de los países donde, pues desde la década de los 60, como muestra allí, pues tiene un liderazgo considerable, lo mismo que en el caso pues de los Estados Unidos. Pues uno podría decir que allí es donde ya se generaron pues, o se han generado las polémicas en relación pues con lo que hemos dicho del porcentaje dedicado a esta producción versus la parte de lo que tiene que ver con la parte pues de la alimentación para las personas.
Pero si uno revisa un poco lo que tiene que ver con el caso de Estados Unidos, ustedes de pronto han tenido la oportunidad de escuchar que incluso si usted dentro de una producción que tenga en una empresa requiere de maíz, sale mucho más económico traerlo de Estados Unidos que comprarlo aquí mismo en el país, ¿sí? Y sale mucho más económico porque el productor de maíz de allá pues tiene de parte del gobierno unas excepciones y unas ayudas y algo pues que le permite ofrecer un buen precio competitivo que digamos a los productores internos o los productores nacionales se les complica mucho. Son aspectos que desde luego también se tienen que arreglar, ¿sí? Entonces, esa es la situación. El otro biocombustible, pues está el caso bueno, seguimos aquí con el bioetanol, ahora venimos con el reciente, el que sigue. Pero aquí, digamos, cuando se habla entre el etanol y el bioetanol, el biocombustible, pues dentro del tema que estamos tratando, entonces aquí habla de que pues cuando hablamos de bioetanol, pues uno puede considerar los desechos de biomasa pues también para la producción. Y eso pues desde luego es muy relevante, ¿no? Es muy importante también. Ahora sí, ya con el biogás, entonces se habla de que se obtiene de la fermentación de desechos orgánicos cuando a esto les falta pues oxígeno, ¿cierto? Entonces se aprovecha pues eso como para la producción y de ahí se obtiene pues el gas que se requiera. Entonces, aquí habla de la biodegradación de los pantanos, entonces de ahí pues se utiliza mucho ese proceso natural para la obtención del biogás, ¿sí? En este caso pues hablaríamos de un proceso que debe ser pues controlado, ¿ya? Y dentro de ese proceso natural de biodegradación, pues uno ya encuentra que hay metano, hay dióxido de carbono, hay pequeñas cantidades de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y otros gases pues, que se presentan allí. Pero lo interesante es que esto puede generar energía eléctrica mediante el uso pues, de turbinas, plantas generadoras, y desde luego nos sirve a nosotros como combustible renovable mediante la utilización de sistemas que se adaptan pues, para el uso de ellos. Entonces, en esta tabla, que es la que nos faltaba a nosotros observar, pues nosotros allí veíamos pues como un resumen, que para nosotros es un tema ahí pues en consideración, digamos, relevante, importante, por todas las consideraciones que tiene allí. Entonces ya nos muestra pues cómo es la situación. Dice, bueno, biodiesel, pues ya nos habla del tipo de biomasa, nos habla pues de los aceites vegetales, la grasa animal, el aceite usado. Entonces, cuando ya hablamos del motor, hay que modificarlo pues para, digamos, poder, digamos, usar ese biocombustible. Aquí cuando ya se va a tratar del bioetanol, entonces se habla pues del azúcar, remolacha, caña de azúcar, cereales. Entonces, si hablamos pues para la utilización de un motor, pues también hay que hacer allí una modificación. Y en biomasa, en el biogás, pues el tipo de biomasa que se utiliza es desechos orgánicos, estiércol de animales, como estamos diciendo pues allí. Ahí podemos enlazarlo con lo que se conoce como el famoso biodigestor. Eso lo conocí yo hace muchos años cuando estaba en mi tiempo del bachillerato, porque pues creo que a ustedes les tuvo que haber sucedido, pues era muy normal que uno participara en eventos de la ciencia, la tecnología, cosas así. Yo siempre participaba, creo que empecé desde el año 9º, a participar con aspectos que tuvieran que ver más que todo tirando como hacia la biología y la ecología y cosas de esas. Entonces, un compañero una vez se le ocurrió hacer un biodigestor, ¿cierto? Y el biodigestor pues utilizaba propiamente estiércol
en este caso se utilizaba con cerdos. Entonces, el propósito era mostrar, desde luego, cómo a partir de ahí de la biodegradación de ese material, pues uno ya podía utilizarlo para la obtención de gas y que eso, pues, desde luego, todos los beneficios que puede traer para un lugar, pues, digamos, no propiamente una casa, pues, dentro de una ciudad, pero sí alejada de la misma. Y pues era muy particular, pues, por el olor que generaba eso, ¿no? Pero fue una propuesta muy interesante y luego ya empecé a ver, pues, cómo eso realmente en muchos lugares es utilizado. Entonces, por lo menos para el caso de un motor, pues se requerirá la consideración, pues, de un motor a gas, ¿no? Entonces, esas, digamos, pues, como los aspectos que uno encuentra allí. Cuando hablamos, pues, dentro de los combustibles no fósiles, pues aquí dice que es un combustible gaseoso líquido que se obtiene a partir, pues, de carbón o recursos considerados renovables de biomasa, como lo que hemos venido hablando en este tema, que desde luego viene reemplazando, pues, el petróleo o incluso, pues, el gas natural. Entonces, ahí hablan, pues, de unos métodos que se utilizan para esa transformación, como el caso de la síntesis de gas, carbonización o calentamiento del carbón en ausencia de aire, la hidrogenación, la extracción, para entonces, pues, desde luego controlar, pues, toda esa producción. Aquí, digamos, dentro de lo que puede ser la consideración de las materias primas, pues se habla, pues, del carbón, residuos orgánicos, como en el caso, pues, de los desechos de madera, ¿cierto? Entonces, el asunto es que, desde luego, pues lo interesante de esto es que, como veremos cuando hablemos un tanto de la energía, pues estos son, digamos, aspectos que vienen siendo muy relevantes, muy importantes, porque, como hablábamos en la sesión anterior, pues lo que se busca, desde luego, es, digamos, disminuir los efectos contaminantes que tienen los combustibles denominados fósiles, que todavía en un amplio porcentaje, pues, se siguen utilizando y que ya dentro de unos tantos años ya solamente seguramente van a ser un recuerdo, ¿sí? El detalle es que, pues, algunos hacen estudios de los efectos que puede generar el hecho de que ya lo que se ha denominado, pues, como la sangre de la tierra ya no llega a estar, ¿cierto? Porque, pues, como eso no es renovable, entonces hay organismos, organizaciones, pues, que estudian mucho esos efectos que se pueden considerar como efectos colaterales, ¿cierto? Y ahí hay cosas muy interesantes. Y hay algunas teorías que incluso pueden explicar algunos fenómenos que se dan en el tiempo actual, pero que no son propiamente nuevos. Cuando hablamos, pues, de problemas ya de tipo de la naturaleza, ¿no? Pues, y cosas de esas. Bueno, entonces, aquí nos indica de que, pues, hubo una crisis por allá, ¿no?, a mediados de la década de los años 70. Entonces, que eso hizo, pues, como despertar el interés por buscar la forma de hacer mezclas, ¿cierto? Entonces, el asunto es que, pues, por lo menos para la década de los 80, allí dice que se logra prohibir de manera rotunda la gasolina con plomo, que era, pues, uno de los elementos que en su momento estaban allí dentro de este líquido o dentro de este combustible. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Lo que nosotros vemos es que, a pesar de que esto busca, desde luego, pues, trabajarse para la parte, pues, de los motores, para la utilización dentro de la industria, pues, del motor, del transporte público, ¿cierto?, en un amplio porcentaje, y obviamente, pues, también el transporte particular o privado.
El asunto es que, de todas maneras, pues, es algo que no es nuevo. Es algo que de hecho tiene prácticamente unos 50 años en promedio o un poco más, porque pues son, digamos, situaciones que lo que pasa es que pues han llamado la atención no de ahora, sino que de estas situaciones del medio ambiente se viene hablando desde hace muchos años. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora de pronto hay una mayor conciencia. Ustedes pueden ver en la historia que los grupos económicos, la historia refleja pues que por muchos años, años 60, años 70, años 80, tal vez hasta por ahí más o menos, entonces estos grupos económicos tenían un poder tal que a veces buscaban la manera de entorpecer pues algunas propuestas o quitar o dar algunos apoyos solamente a quienes sí permitieran pues que ellos siguieran pues con su hegemonía, por ejemplo. Y también se muestra que se utilizan algunas cosas no santas pues para, digamos, entorpecer alguna iniciativa. Pero pues tarde o temprano esto tenía que coger la ventaja y la fuerza pues que va teniendo. Que todavía falta, porque de todas maneras pues lo ideal es que ya estuviéramos nosotros para este tiempo teniendo la oportunidad de contar pues con máquinas que tal vez no tengan que ser utilizadas o usadas pues con combustibles fósiles, sino que ya demanden la utilización de lo que es el combustible pues totalmente natural o producido pues por todo esto que nosotros hemos hablado. Entonces, digamos que sería ahí pues lo interesante, lo que tendríamos que mirar. Y esa es, digamos, pues como el efecto o la propuesta pues o el análisis pues que esto deja, porque de todas maneras pues incluso pues le subí incluso a ustedes un material que muestra como lo que ha sido pues como la participación del país en este tema pues de los biocombustibles, ¿sí? Para que ustedes lo tengan ahí en consideración. Entonces, para no perder tiempo, podemos empatar esto de una vez con el tema de la energía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos la parte de la energía, como les decía en la introducción, cuando ya empezamos nuestra sesión de hoy, el enfoque que tiene es mirarlo desde el punto de vista de lo determinante que es para llegar al concepto de las energías no renovables, digamos, y las no renovables, o las energías renovables, ¿sí? Mirar pues allí como la división que hay, y entonces lo que para nosotros puede ser ya muy relevante desde el punto de vista pues de lo que nuestra disciplina demanda. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, aquí hay dentro del índice del quien hizo esta presentación, que no es de mi autoría, entonces me pareció muy, muy interesante la forma en que está concebida, porque, bueno, se pregunta pues inicialmente qué es la energía, cuáles son las fuentes de energía, cuáles son los tipos de energía y los ejemplos que nosotros podemos ver para hablar de este tema de la energía. Entonces, si miramos la definición que aquí plantean, dice que todo lo que vemos a nuestro alrededor se mueve o funciona debido a algún tipo o fuente de energía, lo cual nos demuestra que la energía hace que las cosas sucedan, ¿cierto? Entonces, a raíz de esa introducción que plantea allí, define la energía como la capacidad que tienen los cuerpos para cambiar. Entonces, cuando uno mira esa definición, pues uno puede ir entendiendo cuál es el objeto de la palabra, porque, a ver, pues si nosotros no nos alimentamos, si no desayunamos, no almorzamos, si no cenamos, pues uno puede ir sintiendo una debilidad, ¿verdad? Yo les diría que no va a ser en esta noche, no desayunen mañana, no almuercen y no coman nada durante el día de mañana y
no dejen de comer por 24 horas y entonces usted se va sintiendo una debilidad. ¿Por qué se va sintiendo la debilidad? Pues porque esa fuente que el organismo requiere para, como dice allí, pues movernos, cambiar y hacer cosas, no se lo estamos dando a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos que hemos perdido en ese momento una fuente de energía, que la obtenemos a través de nuestros alimentos. Entonces, por ejemplo, pues uno sabe que en el caso del sol, pues es una fuente que en este caso entrega energía, que le entrega en forma pues de luz, en forma de calor, y que lo interesante, cuando ya uno empieza a ampliar un poquito más este tema, pues uno sabe que a partir del sol se pueden generar otras fuentes, es decir, se puede generar otro tipo de energía mejor, como cuando uno habla pues ya de los sistemas fotovoltaicos, ¿cierto? Entonces es una forma pues de utilizar de una manera mucho mejor lo que este sol nos entrega a nosotros. Entonces, por lo menos aquí habla de que cuando ya hablamos de la noche, entonces en caso de que ya sea de noche, entonces dice los focos usan energía eléctrica para iluminar. Incluso en el video que les dije que tengo allí, vamos a ver mañana cómo nos va, porque pues yo sé que ya hoy no lo íbamos a alcanzar a ver al total. Pues incluso ya les compartí en la plataforma la dirección, que también puede ser pues una forma de que ustedes lo observen. Allí se habla, digamos, un tanto acerca de lo que en su momento representó el invento de la bombilla eléctrica, ¿sí? Por medio del señor Thomas Alva Edison, del cual vimos un video muy interesante ya hace algunos días. Otra forma de tratar pues de nosotros entender un poquito lo que es la energía. Aquí hay un ejemplo que dice, si es pasar un coche o un carro, como le llamamos nosotros, piensa que se mueve gracias a la gasolina, un tipo de energía que está pues almacenada allí dentro del vehículo, que ya cuando hablamos de la gasolina o el combustible, pues ya eso se relaciona con el tema pues que estuvimos tratando desde la semana anterior acerca de los biocombustibles. Entonces, ese combustible dentro del motor del carro, pues es algo que representa ya una energía desde el punto de vista pues químico, ¿cierto? Y que pues hace una transformación para que mediante el calor que eso nos puede entregar, entonces hace que allí se dé una energía denominada pues en este caso una energía cinética, como lo aprendemos pues en el caso de lo que uno ve pues en la física, ¿cierto? Entonces, desde luego eso, pues uno ya va entendiendo pues como aspectos muy interesantes allí. Entonces, como decíamos ahora, pues en el caso de nosotros, pues están los alimentos, ¿cierto? Que nos proporcionan esa energía y eso nos da la posibilidad pues de hacer las diferentes actividades que día a día nosotros pues necesitamos, realizamos, incluso cuando uno quiere hacer pues su ejercicio, su deporte. Entonces, eso es una situación muy interesante, ¿ya? Entonces, de acuerdo a todos esos ejemplos, y que uno puede anotar muchos más, aquí nos dice que toda energía tiene en común dos cosas. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿cuáles serán esas dos cosas que tienen en común? Una dice que sufre una transformación, porque puede ir de una energía a otra. Por ejemplo, el caso del sol, ¿cierto? El sol está allí, pues es una fuente de energía, pero yo tomo esa fuente de energía y puedo generar otra energía para, digamos, ya hablar de electricidad, por ejemplo, que ese es otro tipo pues, de energía. Y el otro aspecto que se presenta en común es que va a permitir que se produzcan transferencias, donde ya esa energía puede pasar de un objeto hacia otro, ¿sí? Pasa de un objeto hacia otro. Entonces, esto que dice allí es algo que uno aprende desde el colegio, que yo no recuerdo en qué año estaba cuando me lo dijeron por primera vez. Y es que, por lo menos como lo muestra allí como uno de los principios pues, de la física, y es cuando se dice que la energía ni se crea, ni se destruye,
solamente se transforma, ¿sí? Entonces, eso permite una conclusión que está escrita allá abajo, en la parte inferior. Y la conclusión que está allí indicándonos es que, por tanto, siempre se va a terminar con la misma cantidad de energía con la que se comienza, pese a que la forma puede haber cambiado, ¿cierto? Entonces, en el caso nuestro, cuando nosotros hacemos sistemas de desarrollo, donde, por ejemplo, tenemos la oportunidad pues, de hacer un circuito, ¿cierto? Y que, como verán ustedes más adelante, pues eso puede ser un sistema que tenga un circuito, en este caso, digamos, electrónico, que ya ustedes lo van conociendo poco a poco, y que tenga de pronto un elemento mecánico allí, que impulse algo, pero que eso también tenga a su vez una programación, donde ya ustedes hacen un programa, entonces hacen todo un sistemita allí mecatrónico, pues para que nos vamos identificando más con su disciplina. Entonces, el asunto es que allí hay una energía que sufre una transformación, porque la fuente de energía para que eso se pueda, digamos, mover o que eso pueda trabajar inicialmente, podemos verla a través por ejemplo, de lo que puede ser una fuente, pero ¿qué tipo de fuente? Pues una fuente de voltaje, pero que en este caso la podemos ver nosotros representada con la ayuda de una batería, digamos, recargable. Entonces esa es nuestra fuente de energía. Entonces nosotros aprovechamos el recurso del voltaje que entrega esa batería recargable y tomamos ese voltaje y eso ya se transforma de una manera tal que empieza a surgir una corriente, se presenta una potencia, pues seguramente no muy grande, pero pues de otra manera se presenta una potencia y eso permite alimentar de toda esa circuitería eléctrica o electrónica en este caso, que está, digamos, controlada por un programa, por una programación y que finalmente cuando todo eso interactúa, ustedes lo ven en el movimiento de algo. Seguramente hay un motor allí que impulsa algo allí, ¿cierto? Una palanca, una pequeña banda, bueno, tantas cosas que se pueden hacer. Entonces, fíjense que es muy interesante cómo ver uno que ese proceso de la energía, pues, cómo se presenta, ¿no? Entonces, ahí ya tiene la pregunta, bueno, entonces, ¿qué es una fuente de energía? Entonces, finalmente, las fuentes de energía, como lo dice ahí, son los elementos o los medios capaces de producir algún tipo de energía. Entonces, cuando ya yo logro, a partir de la fuente del sol, por medio pues, de otros elementos, desde luego, porque eso no viene por sí solo, pero ya uno puede generar pues, electricidad, lo cual pues, me parece que desde luego para nosotros es muy, muy relevante, muy importante. Entonces viene el tema de las fuentes de energía. Entonces, sucede que dentro de esas fuentes de energía hay unas que son acotables, que son no renovables, ¿cierto? Y entonces se identifican como que son aquellas que se encuentran en la naturaleza en una cantidad limitada y que una vez consumidas en su totalidad no se pueden sustituir. Entonces, cuando ahí me dice una cantidad limitada, pues alguien de pronto no puede entender por qué dice limitada, porque básicamente se dice limitada porque de estarlo usando, así sea por muchos años, como es el caso pues del petróleo, llega un momento en que ya eso no se puede... O hasta el gas natural, profe. Claro, el gas, esa es la otra también. Llega un momento en que eso ya se agota. Por lo menos en estos días me estaban diciendo, yo la verdad no he buscado, porque no sé qué tan cierto sea, pero que por lo menos para el caso de Colombia, el gas natural ya tenía, se suponía, pues yo le decía, si será que escuchaste bien, porque aparentemente para dentro de un tiempo muy corto, era como un año, ya se iba a agotar. Y yo dije, si será que escuchaste bien, porque me parece raro. Yo sé que eso normalmente hacen unas proyecciones. Pero una de las reservas, profe. Debe ser eso, ¿cierto? Colombia tiene como más de 20. Sí, entonces yo le decía a la persona, yo creo que escuchaste o entendiste mal, porque
no veo lógico toda la infraestructura que hay en planta y además para algo que no iba a durar mucho. Porque normalmente las empresas, pues cuando alguien dice, bueno, vamos a apostarle a eso, ellos pues estudian y miran. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una inversión aquí, una instalación en planta que son miles y miles de millones de pesos. Pero eso es con el propósito de que en un tiempo ya eso se vuelva a inversión, se recupere. Y yo sé que aquí ya por lo menos llevamos ya varios años con el tema del gas natural, pero el asunto es que de todas maneras no, me parece que no estaba bien el dato pues que me habían dicho, pero ya con lo que tú me dices ya se complementa bien esa parte allí. Entonces, por ejemplo, pues sí, está el petróleo, está el carbón, está el gas natural, que estas son aquellas pues que no se renuevan, ¿cierto? Que han sido muy, muy importantes. Imagínense que por lo menos en su momento el carbón era el petróleo de la humanidad, ¿sí? Ustedes miran esos años 1800, pues todo ese tiempo, inicio del siglo XX, todo eso, y entonces el carbón era una fuente de energía tremenda, ¿sí? Tremenda, pero tremenda, tremenda, tremenda. Obviamente ya luego ya llega la parte pues del petróleo, ya el hombre aprende pues a procesarlo, a manipularlo, ¿cierto? Entonces, pues, ¿cuántos años llevamos nosotros usando petróleo? Eso hay que interesante mirar así ya estamos dentro del cerca de los 100 años, pero por lo menos si son más de 60 años dentro de la proyección pues que uno puede mirar allí. Pero pues tremendo también, ¿cierto? Podemos hablar más o menos de un siglo del petróleo, tal vez. Los primeros énfasis fueron de Buenos Aires, el 26 de junio de 1821. Imagínate, entonces ahí está Pero entonces cuando ya empieza la situación a tomar fuerza, entonces, y después de que el carbón, pues todo lo que representó, y el gas natural, pues desde luego, pues ya uno sabe, pues todo lo que eso representa. Por lo menos, que a mí se me escapa el año, tuvo que haber sido finalizando los años 90. Finalizando los años 90, es que pasa, es que la verdad se me escapa. Sí, yo creo que finalizando los años 90, cuando ya uno empieza a ver que en el caso del país, Colombia y las principales ciudades y todo eso, ya empezó el cuento pues del tema del gas natural. Nosotros en casa empezamos a utilizar gas porque pues nunca había sido un interés pues las pipas de gas que eran tan comunes. Yo no volví a ver esos camiones de pipas de gas. Eso como que se acabó de negocio, ¿cierto? Yo no volví a ver eso, la verdad. Entonces, que era muy normal que pasaban pues por los barrios y la gente pues dejaba la pipa y entregaba pues la otra y eso pues cocinaban a gas. En casa se utilizaba la tradición de las estufas eléctricas, ¿sí? Y ya cuando ya llega el tema del gas, ya desde luego se hace la migración allí y es cuando ya empezamos a conocer el cuento del gas, pero en este caso el gas natural. Entonces, pues aquí las fuentes que son, pues en este caso, no renovables. Y las que son inagotables o renovables, pues entonces se encuentran en la naturaleza en una cantidad que se considera ilimitada, ¿cierto? Entonces, dice, como estamos observando en la actualidad, corremos un gran peligro porque también estas fuentes de energía podrían terminarse en un corto periodo de tiempo. ¿Cuál es el punto allí? Porque dice alguien, nosotros sabemos pues el concepto de por qué son renovables y por qué son inagotables dentro de la forma en que se llaman en el título. Pero cuando ya uno ve la definición que nos habla de que ahí se corre un riesgo es porque, por ejemplo, pues ya hemos visto nosotros de que sí, por medio de los cultivos y demás, entonces uno puede ser objeto de estas fuentes, ¿no? Y entonces, el asunto es que
ahí hay un detalle en particular, y es el hecho de que como todo es una cadena, entonces, pues sí, uno sabe que uno planta y entonces la cosecha en un tiempo determinado. Y eso es un ciclo, ¿no? Pero entonces, para que eso pueda ser una realidad, entonces, ¿qué debe haber? Debe haber agua. Porque si yo no tengo agua, pues ¿cómo planto? Entonces, no me puedo atener solamente al hecho de que llueva. Entonces, el asunto es que uno tiene que tener dentro del sembrado y el plantar y demás, pues unos sistemas de riego que puedan garantizar pues que la plantación reciba el agua que requiera cada día y demás. Entonces, ahí vienen unos debates porque este gobierno actual dijo en campaña, no solamente una vez, sino varias veces, que ese tema de utilizar el agua para la parte del petróleo, que eso, ¿cómo es que le llaman a eso? ¿Recuerda? El fracking. Este gobierno no iba a intervenir en ello, ¿cierto? Desde luego el gobierno mintió. Pero sí sabe cómo funciona. ¿Sabe qué es el fracking? Yo no lo he escuchado a profundidad, la verdad que no. Pero, dale. Resulta que no todas las fuentes de petróleo son extraíbles porque, a ver, cuando usted llega a una fuente de petróleo, regularmente ese está comprimido por mucha tierra, ¿sí? Entonces, cuando usted le hace un orificio, o sea, llega hasta ahí, es como una gaseosa, sale. Pero hay fuentes que están muy divididas, son muy pequeñas, no tienen la presión suficiente para salir. Y eso hace que se calcifiquen, que se endurezcan. El fracking lo que hace es mandar agua a mucha presión, lo cual, pues, ¿cómo le puedo decir? Abre un canal por el que ese petróleo solidificado encuentra camino y sale. Eso es el fracking. Lo que pasa es que el agua que utilizan es intratable, ¿ya? La carga química de ese agua la hace muy tóxica y la hace altamente radioactiva. Y es el problema que genera pues el debate. Porque no es poca agua la que se debe utilizar. Sino que, a ver, ahí hay otra cosa que porque en Colombia no es tan factible. En Estados Unidos se utiliza el fracking y por esa misma razón bajó mucho el petróleo. Porque ellos hacen un estudio de las tierras de ellos, dónde están las aguas subterráneas. Porque para poder utilizar el fracking primero hay que hacer unas paredes con un hormigón muy grueso para que ese agua que se utilice no se vaya a las fuentes naturales de agua, ¿ya? Ese agua tóxica no llegue a las fuentes subterráneas de agua. Pero en Estados Unidos se hace más o menos, en esta parte sí puedo llegar a mentir un poco porque no recuerdo el número, 50 metros, bueno, es mucho, muy abajo. Pero aquí en Colombia tendría que ser mucho más profundo porque nuestras aguas naturales subterráneas son mucho más profundas que las de Estados Unidos. Entonces es ahí donde raya, porque tenemos las mismas medidas estadounidenses, pero nuestro suelo y ecosistema no es el mismo. Sí, es que todo viene de ahí porque pues el problema es que aquí pues nosotros somos, dentro de lo que se hace, somos muy folclóricos, lamentablemente. O sea, nosotros no somos... O sea, yo le decía a mamá hace algunos días hablando, pues como a nosotros nos gusta sentarnos a ver noticias, analizar. Entonces yo he estado compartiendo pues con ellos este tiempo. Y entonces, por ejemplo, yo ahora termino con ustedes. Entonces yo pues termino algunas cosas del trabajo y seguramente ya después de las 9:30 ya me sentaré a compartir con ellos. Por lo menos hoy pues puede ser un día así. A veces sí termino un poco más tarde. Pero entonces analizábamos como por ejemplo lo que hablábamos acerca pues de cómo los diferentes alcaldes han digamos, atendido la situación. Entonces, uno ha visto que hay algunos mandatarios que han sido muy juiciosos en la forma pues de manejar la situación de la pandemia. Entonces, y hay algunos que uno... un poco. Sí, dime. Le voy a enviar el video. Dale. Que lo puede entrar en contexto con el fracking. Me parece interesante que lo conozca. Usted que maneja muchos estudiantes. Perfecto.
A mí me gusta mucho. Ese es simple, pero de ahí para allá usted puede ampliar más. Ajá, sí, señor. Es un video que más bien es muy didáctico. De hecho, lo puede utilizar para próximas clases. Qué bien. Bueno. Me parece bien. Te agradezco mucho. Yo creo que deberíamos tomar la foto porque esto ya se me está cayendo. ¿Verdad? Antes hagámosle, Nicolás. Porque esto por acá la señal es muy mala hay veces y ya los escucho muy entrecortados. Yo soy muy fanático del tema de estar leyendo noticias de interés social. Me gusta mucho. De hecho, una de mis metas personales en alguna instancia es tener un puesto, un cargo político. Ya. Por acá metido en una sombrilla porque me coge la señal. Listo, Nicolás, ya voy a tomar la imagen. Listo, ahí la tomé. Recordando mucho. Qué bien, Luis Fernando, te llama la atención. La política, la cultura, sí me parece que es importante que como hombres, que pues yo creo que cuando uno estudia de cierta forma, estudiar no es fácil. No, pero entonces con lo que nos estás compartiendo conecta mucho con lo que le iba a decir, porque es que cuando uno ha estudiado, pero que ha estudiado, ¿cierto? De verdad, ha sido juicioso, y de pronto se ha tenido la oportunidad dentro de ese estudio, de tener la posibilidad de conocer algunas disciplinas como la actual. Entonces, si uno ha hecho las cosas como corresponde, esto le da a uno la posibilidad de ser, digamos, muy juicioso en los detalles, en la forma de los métodos, y eso se refleja en donde uno esté, ¿cierto? El manejo de la información, la interpretación que se hace, la forma en que esa información es tratada, lo que uno, pues, digamos, muestra con ella. Entonces, el tema es que el problema que nosotros tenemos es el hecho de que, pues sí, eso yo sí había escuchado que en Estados Unidos, pues, muchas veces lo presentaban como que allá no había ningún problema ni nada, pero digamos, es que allá lo están haciendo bien desde el punto de vista que han buscado la forma en que no se afecte, pues, no contamine, pues, las aguas y demás, y entonces saben cómo lo pueden hacer de acuerdo a las características del terreno. Pero el problema es que acá, pues, si se ve el tema de cómo se ha trabajado o cómo se ha atendido el tema de las minas, ¿sí? Donde se extraen, pues, minerales y demás, y cómo por momentos las comunidades han, digamos, denunciado cómo algunas empresas que han tenido autorización de parte del Estado. ¿De la CBC o de la parte de Estados Unidos? No, pues digamos... Es que hasta en eso diferimos, ¿no? Sí, Estados Unidos tiene un trámite muy diferente en cuanto a cómo se hacen las cosas, o sea, cómo se extraen los recursos naturales. Esa es la palabra adecuada. Nosotros tenemos la CBC y ellos tienen como 4 legislativas. Hasta para el fracking. Y el otro detalle es que cuando uno mira otra zona, aparte del Valle del Cauca, también uno encuentra situaciones de malos manejos para esa extracción, en lo que muchas veces el Estado o el gobierno, pues, les ha autorizado, ¿cierto? Porque lo que pasa es que lamentablemente se supone que debe haber un compromiso para el no maltrato del medio ambiente, pero uno ve todo lo contrario. Y es lo que, pues, levanta las comunidades, y aparte de eso, ese es un punto, lo que es legal, y las que son ilegales, que por momentos son las que más maltratan, también, ¿no? Entonces, ese es el punto. Entonces, ahí donde ya me parece que ahí hay un ejercicio donde uno tiene que ser un poquito más serio en el tema. Entonces, para su próxima clase de responsabilidad social, para sus próximos estudiantes, les recomiendo la de fracking, es buenísima. Perfecto, hay bastante material por sacar. Incluso, sabes que ya para cerrar, como con ustedes, yo tenía planeado
que cuando ya llegamos a estos temas, lográramos hacer incluso pues ya es algo que toca traer más adelante, pero es algo, es decir, como yo les digo a ustedes, una propuesta de cómo la disciplina pues puede interactuar para mejorar algunas problemáticas, era que analizáramos de todos los temas, entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues hacer una maqueta, desde luego, con algunas consideraciones allí. Incluso que la lográramos integrar con la introducción. Pero cuando yo ya empecé a ver que de pronto como que esto iba a ser así, pégate todo el tiempo, que finalmente pues, sí. se nos fue así. Claro, personas hubiésemos hecho muchas más cosas. Claro, el tiempo nos hubiese rendido más. Claro. Pues. Pero bueno, vamos a ver más adelante qué pasa. Ya nos veremos en la institución, si Dios quiere. Sí, Luis Fernando. Entonces, por lo pronto ya mañana, entonces nos vemos. Mañana entonces bueno, yo les comunico cómo va a ser lo del tiempo, pues con la reunión que les decía que tengo. Así que estamos al tanto. Don Alex, antes de que se vaya, le comunico que ya conseguí las fotorresistencias. Conseguí Qué bueno. Sino que es que usted me había dicho que no conocía muy bien el tema de cuánto como tal resistencia tenía, y si es verdad, no, el man que las tenía en un cajoncito, pero no me tocaba. Sí, ellos no conocen, y le toca, uno ya lo descubre al medirlas. Ajá. El taller que yo le mandé, entonces lo único, no, pues igual sí puede echarse un vistazo y decirme, creo que lo único que hace falta en ese taller es el tema de las fotorresistencias. Okay, yo voy a Lo que ese sí me toca hacerlo a mí solo, porque Nicolás pues no está aquí en Cali, él está por allá en un pueblo. El tema de la fotoresistencia. Listo. Pero creo que eso es lo único que nos hace falta en ese taller, porque el otro taller, ya si Dios quiere, el domingo más tardar ya subo el resto, ya terminamos de soldar el tema de los circuitos del helicóptero, y ya yo creo que antes de mitad de semana, de la próxima semana, ya está todo finalizado para que se renueve bien introducción. Perfecto. Muy bien. Bueno, Listo, Luis Fernando. está bien. Una feliz noche, que estés bien igual. Chao, chao.